Pero concentrémonos por ahora en el sistema de justicia penal, que es en lo que vamos a hablar y es en lo que quiero que nos concentremos en este análisis de criminología aplicada para pensar un poco en lo que es el replanteamiento del pensamiento sobre el delito y lo que es, insisto, la sanción al delito y el cumplimiento de dicha sanción. El sistema de justicia penal obviamente se concentra en lo que tiene que ver con el delito. ¿Y qué es el delito? Una acción o omisión cuya ejecución está sancionada por una ley. Ya lo hemos hablado, hay definiciones mucho más perfectas, más generales, entiéndase cómo sea. Pero en general un delito es algo que se hace o se deja de hacer y que hacerlo o no hacerlo conlleva un resultado que implica una sanción. Y el delito dentro del sistema de justicia penal, ¿a dónde nos alude la lógica? A que si usted ejecuta una acción o omisión que esté prevista como sancionable, usted va a ser sancionado. Esa es simple y llanamente la lógica, digamos, del sistema penal en general. Pero esta lógica estructurada nos encierra muchos elementos y que desde afuera, en general, nosotros solemos pensar que es así de simple. Es decir, si usted comete un delito, usted va a ser sancionado y listo. Pero no es así de simple. ¿Y por qué no es así de simple? Porque si usted comete un delito, usted va a ir a un proceso. ¿Y en qué consiste ese proceso? Un proceso en el que se le va a abrir una investigación para establecer una conclusión preliminar y esa conclusión preliminar va a hacer o va a conllevar lo que es la afirmación o la negación sobre si usted cometió el delito. Si la conclusión, que ya esto es un proceso, digamos, un proceso judicial en general, si la conclusión sostiene que usted no cometió el delito, pues hasta ahí llegó la cosa. Así haya una situación en la que esté una víctima, en la que usted esté lleno de sangre, en la que usted tenga los objetos robados, entre otros aspectos, pero si la conclusión preliminar establece que usted no cometió ese delito, pues simplemente no va a haber tal delito. Obviamente, muchos códigos orgánicos procesales establecen la opción al juez, que es al final de cuentas parte integrante del sistema de justicia penal, de que si la conclusión sostiene que no hay comisión del delito, pero que el juez considera que hay, o digamos, pruebas y razones objetivas para decir que esta conclusión preliminar, que es parte de la acción del Ministerio Público, está errada, pues el juez puede efectivamente llevar a ese proceso a juicio. Pero en general, repito, acá está un resumen muy general, y disculpen por eso, de lo que es el proceso o el sistema de justicia, cómo se enjuicia un delito. Entonces, repetimos, si usted ejecuta una acción o omisión, no es que va a ser sancionado de una vez, no es que lo capturen y tum, de una vez una pena, no. Usted va a un proceso, en ese proceso se investiga y establece una conclusión preliminar que deriva de la investigación. Si en la conclusión dice que usted cometió un delito, va a un juicio y en ese juicio usted va a ser sancionado. Pero llegamos al punto en que tampoco es así de simple estando en el juicio, porque usted puede ser sancionado como puede ser absuelto. Y tengamos el plano de que cuando en esa situación, cuando usted podrá ser sancionado o usted podrá ser absuelto, hay justicia en ambos casos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la aplicación de la norma en términos estrictos. Y esa aplicación de la norma lleva a lo que es la justicia indistintamente si usted cometió o no el delito. Obviamente que en términos un poco más genéricos y filosóficos, siendo estrictos, si usted cometió el delito y es sancionado, pues obviamente estamos hablando de que hay justicia. Pero si usted cometió el delito y usted es absuelto en un juicio, también hay justicia. ¿Por qué? Porque la absolución es parte de un proceso en general. Y ese parte del proceso en general puede estar sujeto a mil procesos que derivan o en todo caso de elementos relacionados con la investigación. Supongamos que en la investigación las pruebas no fueron recopiladas de la manera correcta o no fueron recopiladas de, digamos, la forma en que el proceso penal lo establece, en que el Código Procesal Penal lo establece. Incluso hay sistemas acusatorios tan estrictos que si al capturar al individuo que se considera delincuente o que puede ser, si tiene una sospecha de ser delincuente,
no se le leyeron los derechos que tiene, pues simplemente todo el proceso se cae por muy culpable que él sea. Entonces, en este proceso de investigación, indistintamente de la culpabilidad objetiva del individuo, no se construye una culpabilidad objetiva porque hay una violación de lo que tiene que ver el proceso como tal que se da. Y ese proceso estandarizado, que también vienen regulados por la misma ley, que son interpretados por la misma norma, nos lleva en todo caso a supeditar a percepciones subjetivas que justificamos por la misma aplicación de la ley y que al mismo tiempo llevan a lo que son entender estos procesos estandarizados. Les explico esto mejor, o este círculo. Tengamos que en el sistema de justicia penal como tal se aplica la norma, ¿no? Se aplica la ley. Y esa aplicación de la ley tiene que ver con una interpretación de la norma en, digamos, este proceso que está acá. Eh, este proceso que está acá, en el juicio. En el juicio, una vez que, supongamos, se dio el proceso de investigación, las pruebas fueron tomadas de manera correcta, atendiendo a los procesos correctos, etcétera, se llegó a una conclusión preliminar en que el individuo debía ir a juicio, pero en el juicio hay interpretación pormenorizada de la norma y esa interpretación pormenorizada de la norma significa o deviene de lo que es procesos estandarizados también regulados por la misma ley. Es decir, no es que el abogado defensor o el abogado acusador del Ministerio Público va a interpretar la norma como le apetezca. No. Hay procesos estandarizados para ello. Igualmente, el juez que recibe todos los argumentos de ambas partes al momento de establecer un juicio tiene todo un proceso estandarizado regulado por la misma norma para poder interpretar la misma. Y aunque todo eso esté supeditado a percepciones subjetivas, emocionales, circunstanciales, políticas, entre otras cosas, termina siendo justificado. ¿Por qué? Porque hay una aplicación de la ley. Y esa aplicación de la ley además se justifica en el hecho de que el proceso se está haciendo bajo un proceso estandarizado. Acá le quiero comentar dos ejemplos de la vida empírica, ¿no? El primero tiene que ver con un caso que llegó a Tribunal Supremo de Justicia hace aproximadamente 15 años acá en Venezuela, de un sujeto que cometió un delito de robo en la calle con un facsímil de arma de fuego, es decir, con un arma de juguete. El individuo fue sentenciado por el tribunal, por el circuito penal o por el tribunal, digamos, de primera instancia y de segunda instancia que ratificó esto, fue sentenciado por el delito de robo agravado. El tribunal sostiene o sostenía que el facsímil de arma de fuego era un arma de fuego. ¿Por qué? Porque la víctima no sabía que era un juguete y por lo tanto para la víctima el juguete tuvo el mismo efecto que si hubiera sido un arma de fuego. Y por lo tanto el robo debía catalogarse como robo agravado, no como robo simple. Además, sostenían que, suponiendo una situación particular, que si la víctima hubiera sufrido del corazón, hubiera sufrido de la tensión o le hubiera dado un ataque de ansiedad u otros aspectos, la víctima pudo, ante la presencia del arma de fuego, sufrir un infarto o sufrir alguna situación extrema a través del estrés, ansiedad, etcétera, porque vio un arma de fuego y él no era consciente que el arma de fuego, que el arma que el victimario esgrimía, era un arma de juguete, es decir, que no le podía hacer daño. Era una percepción. Ahora, este caso llega al Tribunal Supremo de Justicia porque los defensores del victimario sostenían que o pedían que la sentencia y la calificación del delito se cambiara de robo agravado a robo simple. ¿Por qué? Porque el arma de fuego nunca existió, porque objetivamente hablando la vida de la víctima no estuvo nunca en peligro y porque objetivamente hablando el arma no existía, sino que era simplemente un facsímil y lo que hubo fue intimidación en general, lo que calificaba como un robo simple. Y es acá donde uno puede preguntarse en esta situación, ¿quién tiene la razón? Los dos argumentos son completamente válidos, los dos argumentos pueden ser válidos, pero en todo caso son interpretaciones de situaciones ante la norma
Y son dos interpretaciones que son perfectamente válidas, por llamarlo de alguna manera, pero que quedan supeditados a las percepciones subjetivas y justificados, bien sea por uno u otro caso, a lo que tiene que ver la aplicación de la sanción o la aplicación de la ley en razón de juicios y percepciones subjetivas sobre la situación delictiva. Y ahí voy al segundo ejemplo. Cuando en alguna oportunidad fui representante de la Universidad de los Andes ante la, la Junta de Redención de la Pena por Trabajo y Estudio. Esta junta se encargaba de estudiar los casos de reclusos que reportaban trabajo y estudio en la prisión, y por la ley de redención de la pena y el estudio se le conmutaba la sanción por tantos días trabajados o tantos días estudiados. En una conversación así con uno de los jueces que representaba esa comisión, y sobre este ejemplo voy a volver más adelante, que me interesa y lo tomo acá y lo ejemplifico en la medida que lo redacto, lo he ejemplificado mucho mejor. El juez comentaba de un caso muy sonado en una zona rural de Venezuela. En esa zona rural, un chico, digamos de 20, 21 años, él llegó una madrugada a su casa y con un cuchillo él asesinó a su papá, a su mamá, a su hermano, y se le salvó la hermana porque escuchando la situación, escuchando toda la situación, la chica se escondió y no la pudo matar. El chico, después que mató a su papá, a su mamá, a su hermano, se sentó en la sala y quedó sentado esperando. No se resistió al arresto, eh, no sabía ni siquiera qué había pasado, entre otras cosas. Más adelante voy a volver sobre los aspectos sociológicos y psicológicos de este caso, pero en esta situación, aunque la aplicación de la norma conllevaba muchos aspectos, la interpretación de la norma por parte del juez que lo sentenció quedó muy supeditada a percepciones subjetivas y él se justificaba en razón de los procesos estandarizados a través de la aplicación de la misma ley. ¿Y qué decía el juez? El juez se sentía orgulloso por decir que le colocó a ese joven, le colocó la máxima sanción, es decir, 30 años por el juez decía, lo sentencia a 30 años, se lo merecía, etcétera, cosas por el estilo. Más adelante vamos a volver sobre ciertos aspectos en esto, pero el juez en ningún momento consideró el peso de interpretación de la norma sobre la incapacidad o capacidad mental de este individuo, sobre ciertos aspectos vinculados con el consumo de droga y ciertos aspectos vinculados sobre el estado mental, y pare de contar. Que repito sobre esto, vamos a volver más adelante. Pero lo quiero utilizar los dos casos para que ustedes visualicen lo que tiene que ver con aspectos relacionados con interpretación de la norma, y que al final de cuentas la ley no es más que lo que es, repito, la interpretación de la misma al momento de establecer lo que es la visión jurídica y la visión de justicia sobre la ley. Entonces, con todo esto que venimos hablando, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos ir construyendo teóricamente el argumento? El delito, dentro del sistema de justicia penal, tiene una visión que es exclusivamente jurídica, como venimos viendo. Y la justicia, por lo tanto, también es jurídica. Y hay efectivamente dimensiones auxiliares que ayudan a este juicio o a la consideración e interpretación del delito y de la norma, que no sea tan exclusivamente jurídica en este sentido. ¿Por qué? Porque la exclusividad jurídica en este caso lleva a pensar que, como comentaba hace un momento, si usted o un individuo es sancionado o es absuelto, indistintamente de las situaciones en las que se encuentra, estamos hablando que igualmente hay aplicación de justicia en cada caso. Entonces, en el sistema de justicia penal en general, si usted es sancionado, vale preguntarnos cuántos inocentes han sido condenados como culpables, aún estando sancionados. Si usted es absuelto, también vale preguntarnos cuántos culpables han sido absueltos por un delito que se cometieron. Indistintamente de lo que ocurre allí al final, el sistema de justicia establece que si usted fue investigado y encontrado culpable por un delito luego de un proceso judicial en el que se cumplieron todas las garantías procesales, usted es un delincuente y con usted se hizo justicia. Ahora, vale preguntarnos acá, hemos asistido en los últimos, digamos, la última más de medio siglo, hemos asistido a incontables casos de situaciones, en especial en sistemas de justicia, donde hay bastante documentación de situaciones, repito, en las que
luego de revisar sentencias, luego de revisar pruebas, se encuentran que hay personas que fueron condenadas culpables pero eran inocentes. Y fueron personas que, habiendo sido condenadas como culpables y habiendo sido inocentes, cumplieron una sanción de décadas, de años, y a pesar de esto, durante el lapso, se pensaba que había justicia. Entonces, vale preguntarnos, ¿la percepción de la justicia es una justicia que tiene que ver o una percepción que se construye con lapsos temporales? Es decir, cuando un individuo que fue encontrado culpable, como hay muchísimos casos, que fue encontrado culpable, este individuo que se encuentra culpable y siendo inocente y a pesar de eso paga 2 décadas o está 2 décadas privado de libertad, una vez que es inocente, la percepción de justicia entonces cambia. Efectivamente sí cambia, ¿no? Porque se cometió una injusticia con esa persona, pero antes de saber que se había cometido una injusticia, pensábamos que se había emplazado la justicia con este caso. Pero, repito, hay innumerables situaciones bastante documentadas, en especial en el sistema norteamericano, el sistema de justicia norteamericano, de situaciones y casos de individuos que son condenados como culpables a pesar de ser inocentes y otros que, siendo culpables, terminan siendo absueltos por el sistema como tal. ¿Qué nos lleva a pensar todo esto? A que en la actualidad estamos asistiendo, y lo hemos asistido desde hace mucho tiempo, a situaciones en las que la justicia no es más que una construcción jurídica y una construcción de un hecho que deriva de la interpretación de la norma a través de una persona. Y esa interpretación de la norma está sujeta a juicios y percepciones subjetivas que, si bien pueden estar amoldadas y encuadradas en lo que es aspectos fundamentales en la norma, puede estar sujeta a error. Ahora, podríamos preguntarnos perfectamente, si esto ocurre en sistemas tan burocráticos, tan estandarizados y que a veces podríamos catalogarlos como automatizados, como el norteamericano, ¿qué queda para nuestro sistema de justicia penal? Para los sistemas como los suramericanos, que sabemos que tenemos una debilidad institucional muy fuerte y una muy poca transparencia en lo que es la actuación de los sistemas de justicia penal en particular. ¿Cuántos inocentes, como decía Lolita Millar de Castro, hay en la cárcel? ¿Cuántos inocentes que están encarcelados y que en todo caso están pagando una sanción y pasan gran parte de su vida en la prisión sin haber cometido un delito? ¿Cuántos inocentes están allí o cuántas personas que están estigmatizados allí terminan cumpliendo una sanción? Igualmente, ¿cuántos culpables han sido absueltos por un delito? Y esto en especial cuando hablamos de sistemas jurídicos como los nuestros, es decir, como los suramericanos en especial, que son sistemas poco transparentes y sistemas donde la apertura burocrática en este caso hace que se pueda jugar con los vacíos, con los mismos vacíos burocráticos que hay dentro del sistema para poder aprovechar lo mismo y sacar a las personas de estos delitos como tal. Aún así, como vamos a ver en estas reflexiones que nos planteamos acá, con base a todo lo anterior, vale preguntar, es decir, ¿cómo garantiza el sistema de justicia penal que quien es hallado culpable es realmente culpable y el inocente es realmente inocente? Es decir, tenemos que preguntarnos esto a la luz de lo que estamos trabajando. ¿Cómo homogenizar la investigación criminal y los procesos judiciales para que todos los imputados por un delito tengan el mismo acceso a medios probatorios y una defensa eficaz y eficiente? Hay discriminación en el sistema de justicia. La evidencia empírica nos ha demostrado estos tres aspectos que estamos hablando. Por una parte, que efectivamente hay falsos positivos o falsos negativos que implican que muchos o algunas personas inocentes terminen culpables, si terminen siendo culpables de un delito, como muchos culpables terminen siendo absueltos. Igualmente, la investigación criminal en los procesos judiciales para que todos los imputados por el delito tengan el mismo acceso a los medios probatorios y una defensa eficaz. Lolita Millar de Castro en alguna ocasión, en alguna charla, si mal no recuerdo, comentaba que el que va a la cárcel no es el más culpable, que el que va a la cárcel es la persona que pagó el abogado más barato o que pagó o que no tuvo acceso ni siquiera a una defensa privada, sino que cayó en una defensa pública y en los casos particulares del sistema penal
suramericano, el sistema penal venezolano en particular, al que aludía Lolita Millar de Castro, tenía mucho que ver con lo que es las situaciones en las que la defensa pública está atiborrada de casos y no les presta la atención esmerada o la atención que merecen casos en particular. Y esa atención entonces conlleva a que sea ineficientemente prestada y al ser ineficientemente prestada, pues lleguen a lo que es una sanción de un individuo que no necesariamente termina siendo delincuente. ¿Hay discriminación en el sistema de justicia? Sí la hay. Y sí la hay no solo por aludir a aspectos particulares de naturaleza económica, de naturaleza racial, de preferencias sexuales, entre otros aspectos, que las hay en estos elementos, como vamos a ver en el tercer módulo. Estamos hablando en este caso de una discriminación del sistema de justicia en especial y es un elemento agregado sobre lo que es el acceso mismo al sistema de justicia y a los elementos interpretativos de la norma, porque si bien el sistema de justicia puede discriminar en razón de ciertas variables como tal, el sistema de justicia en sí mismo y el tipo de procesos y normas que plantea, además de investigaciones, es inherentemente e internamente discriminador como tal. ¿En qué sentido? En que la homogeneización o la heterogeneidad que hay en el acceso a los medios de prueba, en el acceso a los procesos judiciales, en el intercambio a través del Ministerio Público y otros aspectos, lleva a que haya discriminación y así por el estilo. De hecho, hay investigaciones en Estados Unidos que señalan en lo particular que la fiscalía en muchos casos conlleva a una negociación con el imputado y aun cuando el imputado es inocente pero no tiene suficientes pruebas para demostrar su inocencia y cae ante la ineficacia de defensores públicos, la fiscalía llega a una negociación y esa negociación que implique que acepte la culpa por un delito que no cometió, que pase un tiempo reducido en la prisión y ese tiempo reducido en la prisión conlleva luego a que el individuo salga. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, para la fiscalía, una sentencia condenatoria, una sentencia de éxito, lo que incrementa su rendimiento. Para la sociedad en general se hizo justicia, pero para el individuo tiene este antecedentes penales y va a un proceso en general, perdón, o va a estar incluido en un proceso en general, en una dinámica en general que, como veremos más adelante, le va a modificar abiertamente lo que es su interacción de vida y su dinámica en general de vida, porque obviamente le va a romper la rutina, le va a destruir el yo y además va a romper los vínculos sociales en general. Bien, se hace necesario el análisis interpretativo y aplicado con el objetivo de reducir la rigidez jurídica e interpretativa con el que se juzga el delito. Hay que repensar el fondo epistemológico del delito, del sistema de justicia, perdón, como tal, pues la aplicación de la norma no necesariamente comporta la aplicación de justicia. Debemos pensar que la forma de juzgar y sancionar el delito no ha cambiado en al menos un siglo a pensar las garantías procesales para el acusado y la víctima. Por lo tanto, ya es hora de analizar la evidencia empírica más allá del curso dialéctico conveniente sobre la metodología del sistema de justicia actual. ¿Y a qué me refiero con esto? Como les he venido comentando, tenemos una manera de juzgar el delito y sancionarlo que, como hemos hablado, conlleva una interpretación tanto del delito como de la justicia que es meramente jurídica. Por lo tanto, el delito debe dejar de considerarse como un fenómeno netamente jurídico al momento de juzgarse, en especial al momento de sancionarse. En el delito hay una carga conductual que es consecuencia del impacto social de un conjunto de variables en el individuo y al mismo tiempo tiene un impacto individual en la víctima y colectivo en la sociedad. Entonces, ante la evidencia de tales impactos, en vano podemos seguir y debemos seguir juzgando el delito como una acción que lesiona un bien jurídico y que la acción o la sanción repone o resarce tal lesión al bien jurídico. El delito, nunca lo podemos olvidar, no solo daña a la víctima, también daña al delincuente y a la sociedad. Pero este daño no es como la teoría penal lo refiere y más adelante lo vamos a ver. El daño del delito persiste a pesar que el delincuente sea efectivamente sancionado. Y esta premisa es muy importante.
Que el daño del delito persiste a pesar que el delincuente sea sancionado significa que el daño en la sociedad que ha hecho el delito no se va a reformular en ningún momento, no se va a reconstruir ni a recomponer como la teoría de la sanción penal refiere. Igualmente, a la víctima no va a haber un resarcimiento en particular, porque incluso en una situación donde haya una recomposición económica de parte del individuo que termine siendo sancionado por el delito, a pesar de que un ladrón devuelva, perdón, el objeto robado, la experiencia de la situación delictiva como tal impacta al individuo, impacta a la víctima y ese impacto tiene secuelas biopsicosociales en él y en la víctima como tal. No podemos seguir pensando o seguir estructurando el juicio del delito desde una visión meramente jurídica, es decir, en el que pensemos que el individuo que robó se llevó, póngase, un celular después de darle dos golpes a la persona a la que se lo robó y el individuo es capturado por la policía, enjuiciado después de un proceso judicial con las garantías, debidas garantías cumplidas, y una vez que es enjuiciado es sentenciado a una privación, a una pena de tantos años de privación de libertad. Ahora, estrictamente hablando, bajo los señalamientos de este delito o bajo los señalamientos jurídicos, decimos se hizo justicia, se recompuso el daño social, se recompuso la situación. Estamos previniendo el delito con esta medida como tal. Estamos evitando que ese individuo vuelva a ser delincuente. ¿Por qué? Porque en la cárcel lo vamos a tratar, lo vamos a intervenir, porque la pena lo va a resocializar. Estamos al mismo tiempo recomponiendo el daño social que le hizo a la víctima, pero no, señores, eso no es así. Jurídicamente hablando, sí puede que sea así, y estrictamente hablando, porque es parte de un contrato social en el que hay un, digamos, determinismo particular. ¿Y en qué consiste ese determinismo? En el que si yo golpeo a alguien, ese golpe va a implicar una sanción, pero indistintamente de que yo cumpla la sanción, en mi persona, en la persona que cometió el delito, puede persistir el daño particular que se ha hecho. ¿Por qué? Porque mi percepción de la situación en la que participé y fui victimario de un delito no es la misma percepción que va a tener la víctima como tal. El daño a la víctima, a pesar de que se haga justicia, no se va a recomponer y el daño va a persistir y va a haber un impacto aún en una situación simple como un arrebatón, como un robo en la calle. Esa persona que es víctima de ese delito va a tener un daño persistente, individual y socialmente hablando, que conlleva, como hablábamos en la sesión de prevención del delito, conlleva a que la persona que es víctima del delito genere miedo al delito, genere una incapacidad especial de frecuentar lugares públicos, de no salir, de reducir su interacción social y conlleva un aislamiento que tiene un efecto social muy particular. Y en todo ese contexto que estamos hablando, que, repito, es innegable en particular, ocurre que hay, digamos, cumplimiento de la justicia. Hay un impacto mucho más profundo que tiene que considerarse al momento de estructurar y considerar el delito. Tenemos, o nuestro sistema, tenemos que pensar, perdón, tenemos que repensar nuestro sistema de justicia para que ese repensamiento del sistema de justicia conlleve a que el delito deje de considerarse como un fenómeno estructuralmente jurídico y que la justicia deje de considerarse como un punto estructuralmente jurídico. Y acá me podrán preguntar, ay, ¿cómo hacemos? Eh, el planteamiento que les llevo de este repensamiento, o lo que es esta concepción teórica del sistema de justicia, es parte de estas dos sesiones de este seminario que vamos a tener, o de este módulo, perdón, que vamos a tener esta semana. Por ahora, el planteamiento teórico que da base a esa solución es, repito, dejar de pensar el delito como un evento meramente social, meramente jurídico, perdón, porque el impacto social del delito es mucho más profundo que el elemento jurídico. Acá hay otra premisa donde dice que el carácter delictivo del delincuente puede persistir a pesar de cumplir la condena por el delito que cometió. Más aún, esta premisa la podemos llevar al caso de la víctima. El carácter de la víctima puede prevalecer indistintamente de que
su victimario haya sido efectivamente sancionado. Como repito, el caso de la violación, el caso de la mujer víctima de violencia de género, víctima de violencia de pareja, es un caso que a pesar de que la misma victimología, la misma psicología interventiva y la criminología interventiva nos ha demostrado que las secuelas en este tipo de víctimas pueden perdurar por años y son personas que condicionan su vida como consecuencia de este delito. Entonces, hablamos que estrictamente hablando podemos pensar que hay justicia con que el tipo vaya preso, el tipo que la golpeó, etcétera, termine encarcelado por un tiempo determinado. No, no hay justicia. ¿Por qué? Porque esa persona termina completamente de reformular y recomodar su vida y el impacto va mucho más allá de la situación de la condena. Y ojo, esta es una visión netamente criminológica, porque jurídicamente hablando, sí, efectivamente, hay justicia. El tipo fue sancionado porque golpeó a su esposa, el tipo fue sancionado porque violó a una mujer, violó a un niño o a una niña, pero digamos, y fue sancionado y en justicia porque la ley dice que si hace eso va a cumplir una sanción como tal, pero esa forma de ver la justicia está teniendo un impacto subsecuente y nos ha demostrado que a lo largo de los años que no es una visión completa y por eso de cierta manera es que pensamos que o tenemos la premisa perceptiva de parte de muchos sectores poblacionales que la justicia no funciona y que en todo caso la ley nada tiene que ver con la justicia. Entonces, teniendo en cuenta todas estas premisas, el delito debe dejar de juzgarse y en especial de sancionarse como un hecho meramente jurídico. La sanción debe repensarse y construirse en un marco estructural ideológico en el que para dictar sentencia no solo se consideren los aspectos, los aspectos legales vinculados a la acción, sino también aquí hay un conjunto de aspectos que dan base a lo que vamos a continuar hablando. Los aspectos biopsicosociales que intervinieron en la acción, el impacto en la víctima, esto es fundamental y es lo que les vengo hablando. No podemos, o es sumamente, digamos, irónico, hasta cínico, podríamos pensar, que solo sancionemos a un individuo por el resultado de la situación. Te sustraje el teléfono. Le sustraje el teléfono y le di una cachetada a la víctima. Me llevé el teléfono. Bueno, si robas, vas a sancionado de 4 a 6 años. Entonces, esa sentencia de 4 a 6 años significa que esta persona pase de 4 a 6 años presa, pero eso solo valora el hecho de haberse robado el teléfono. Ajá. Pero el hecho de haberme quitado el teléfono o haberle quitado el teléfono a una víctima significó que esa víctima generara un conjunto de efectos más allá de solo haber perdido la propiedad del teléfono. Y ese impacto tiene necesariamente que considerarse al momento de valorar el juicio del delito y la sanción al delito como tal. Estoy sonando bastante punitivo hasta ahora, se van a dar cuenta que no es así cuando veamos el planteamiento más adelante. Los factores situacionales del delito son elementos que tienen que considerarse, la historia de vida del delincuente, por supuesto, el impacto social, el entorno de la víctima y el entorno del victimario. Para mí, estos aspectos y otros más que se podrían agregar en la medida que avance la investigación sobre esto, deben considerarse al momento de enjuiciar y sancionar al delito. Ahora bien, como lo hemos hablado, el sistema de justicia debe dejar de juzgar el delito desde una óptica meramente jurídica. El sistema de justicia debe dejar de sancionar al delito con una sentencia cuya base solo sea el razonamiento y acoplamiento en los planteamientos jurídicos y normativos. Hay que tener en cuenta que el significado social del delito, como ya lo comenté, es más amplio que su significado jurídico. En este sentido, para dictar una sentencia no se debe aludir solo a la aplicación de una norma, sino también al estudio del impacto biopsicosocial en la misma víctima, en el mismo victimario, perdón, en la víctima y en la sociedad.